gente desde hace años, de años. Yo quiero rescatar hoy en particular esto de la floresta urbana, que es desde el 2006 un proyecto que tienen ellos y que yo quiero que me cuente en qué consiste este proyecto, porque ellos dicen en transformar a San José. Oigan qué cosa más linda. Y eso puede ser Alajuela, y puede ser Heredia, puede ser cualquier otra parte. Bruno, muy buenos días. Cuéntenos, denos ilusión para ayudar en estos proyectos. Buenos días, un gusto estar aquí. Soy un poquito afónico, pero haremos lo posible. Efectivamente, este proyecto de floresta urbana surgió ya hace algunos años en el Instituto de Arquitectura Tropical, inmediatamente después del proyecto que hicimos, que se llamó San José Posible, y con el cual se construyó la peatonalización de la Avenida 4 en San José. Y entonces nos dimos cuenta de que había que hacer cosas de manera más amplia en la ciudad y no solo concentrarnos en peatonizar una u otra de las calles o avenidas. Y entonces empezamos a ver cómo podemos cambiar el aspecto de San José, pero generando una serie de ventajas y beneficios. Y hacerlo de una manera prácticamente sin fondos, con algún sistema que fuera barato, que estuviera al alcance de toda la gente. Y ahí entonces empezamos a ver cómo podríamos transformar San José en un bosque urbano. Y transformarlo en un bosque urbano significa, primero, que tenemos la materia prima. Están los árboles, ¿no es cierto?, que están aquí, los conocemos, hay toda una tradición de biología que respalda, ¿no es cierto?, todas las calidades, categorías, dimensiones, características de los árboles. Y entonces, por otro lado, tenemos la voluntad de la municipalidad, que sí se cuadró en ese momento, y dentro de su departamento de ornatos y parques integraron este concepto. Sin embargo, por diversas razones no se llegó a concretar dentro de la amplitud que nosotros lo habíamos planteado. Pero lo que es interesante es que con muy poca inversión, con participación de una institución que es una municipalidad, pero también de la ciudadanía, podemos generar un cambio en San José y en otras ciudades del país que es significativo. Ahora, dice usted no solo la municipalidad, y yo he estado leyendo, aquí hay un folletito muy condensado pero muy claro, ¿verdad?, de a la final qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer, con qué árboles se puede hacer. ¿Por qué don Bruno dice que la ciudadanía es fundamental en esto? Claro, es que si nosotros vemos, por ejemplo, una vista aérea de San José, vemos que tenemos como unas islas verdes dentro del casco urbano, que son los actuales parques. Evidentemente son pequeños y son pocos, pero la idea de este proyecto es unirlos con corredores urbanos vegetales, con plantación abundante de árboles, y de esa manera generar una trama para lograr ese bosque urbano. En realidad, esto en algunas ciudades existe. Mendoza, por ejemplo, en la Argentina, es una ciudad muy caliente en el verano y que gracias a la cantidad de árboles que tiene, logra tener una temperatura agradable. Pero para mí el caso más significativo es Singapur. Tuve chance de ir a Singapur y yo le decía al chofer de taxi, le decía, pero mire, la profesión más bonita que hay en Singapur es conducir un taxi. Y me decía, ¿cómo? ¿Por qué? Es que mire, esto es un jardín. Andar en esta ciudad es una maravilla. ¿Y cómo lo lograron? Lo lograron primero siendo muy ordenados, teniendo un gobierno muy dirigido, pero además con un concepto de paisajismo urbano que es muy interesante, porque nosotros nos contentamos con poner un árbol y tal vez un zacatillo abajo. No, ellos ponen un árbol grande, árbol pequeño, arbusto, un sotobosque y con matorrales y cosas ahí de decoración, y al final un zacate. O sea, hay una graduación de especies en tamaño y en densidad cuyo objetivo es
bajar la temperatura de la ciudad. Y han logrado bajar 6 grados ¡Opa! La temperatura. ¿Y eso qué significa? Que todos sus sistemas de aire acondicionado trabajan de manera mucho más aliviada y consumen menos. Entonces, y esto es tan increíble porque uno no ve ningún rincón de una acera, de una calle, que no tenga una zona verde bien cuidada. Entonces, uno dice, sí, eso es interesante, eso es realmente algo de lo cual nosotros podemos aprender. Es un país tropical. Está un poco más cerca que nosotros del Ecuador, pero tiene los mismos problemas de humedad, de lluvia, de calor, etc. Y entonces nosotros podemos, adaptando por supuesto a nuestras especies locales, generar este bosque urbano que no solo tiene valores estéticos, tiene también valores económicos. Sí, porque fíjate que nosotros decíamos el otro día, ¿por qué los parqueos que se hacen ahí, por qué no se llenan de árboles? Por ejemplo, ¿verdad? Pero eso que nos ha hablado Bruno ya es algo estructurado, es algo pensado, es algo estudiado, por eso por eso hay que comunicarlo mucho a ustedes, primero para que como comunidad lo apoyen, pero para que como municipalidad lo apoyen, como ministro lo apoyen, como gobierno en general lo apoyen y pueda ser una realidad. Fíjese que ahora que yo estoy con el tema de utilizar la energía solar, me ha llegado información de muchísimas partes y entre esas información de cómo ya las aceras se están alimentando con energía solar, toda la iluminación de las calles, y eso nos lleva al otro tema, que aquí usted planta un árbol y siempre pega con aquel chorro de cables, ¿verdad? Que dice uno, bueno, ¿cuáles árboles? Los grandes, los pequeños, ¿cómo hago para ayudar? ¿Qué se puede hacer para cuando construyo mi casa pensar en apoyar con árboles? Sí, claro, eso es, por ejemplo, se dice que un árbol maduro, un árbol grande, bien crecidito, compensa las emisiones de CO2 de una familia de 4 personas. Fíjate. Entonces, de esos hay cálculos y estudios, hay de todo tipo. Incluso en Estados Unidos han hecho estudios de cómo es la calidad de vida de la gente que compra en avenidas arboladas versus estas avenidas que son peladas, que no tienen ningún árbol. En las avenidas arboladas, los negocios son más prósperos, la gente permanece más tiempo en las aceras comprando, y entonces son beneficiosas. Claro, nosotros no tenemos las aceras anchas, ¿no es cierto? Que uno aquí encuentra. Aquí cada vez más chiquitica, más bien para llenar más de cemento la cosa. Claro, pero se pueden hacer, o sea, nosotros en este proyecto de Floresta Urbana estábamos proponiendo lo que llamábamos unas penínsulas, o sea, en cada acera sacábamos una prolongación hacia la calle, que es donde se estacionan los carros, digamos, y ahí entonces ganamos un poco de área dentro de la acera, no obstruimos la pasada de la gente, y ahí podemos poner un árbol de un fuste grande, de un tronco grande. Y donde está la zona verde que existe en muchísimas aceras, en todas las aceras, ahí van árboles más pequeños. Entonces, además hay especies de árboles que tienen características para ser plantados en la ciudad y que no son molestos. ¿Cómo cuáles? Bueno, aquí tenemos una lista. Oiga, para que aprovechemos las lluvias. Una lista larguísima: la caña fístula, el palo verde, el vainillo, el cortés amarillo, el roble sabana, por ejemplo, que lo tenemos en Paseo Colón y eso, el cortés negro, el orgullo de la India, el carao, el Miami Malinche. El orgullo de la India es ese con florcitas un poco moradas. No es ese enorme que llegan todos los pájaros negros y que esos árboles es horroroso. No, ese es el laurel de la India. Laurel de la India. No, ese es un árbol que no es urbano. Vea la caña fístula, a ver si la toco bien aquí. Eso no es urbano. No es urbano. Entonces, evidentemente que cosa esto más linda. es muy vea el mal. Ay, mira, corro el dedo para un lado. ¿Qué es eso? ¿Las cámaras o qué? Malinche. Qué cosa más linda de árbol. Esos son pequeños, son árboles pequeños. Sí, claro, no son grandes. ¿Cuáles son esos grandes que uno no debe plantar en la acera? Bueno, es el laurel de la India. Jamás que es un árbol que está muy bien para los potreros y los campos, porque él crece muy rápido, da mucha sombra y eso, pero tiene unas raíces muy superficiales y entonces genera una serie de problemas
en todos los sistemas de cloaca, de cañería, etcétera. Eso que usted me dice, no. El Malinche, no, ninguno de esos. Ninguno de esos. Son árboles. Ya están comprobados, sí, claro, que no. Ahora, pero es que me queda pensando yo, ¿verdad? Lo esencial de esto. ¿Cómo ha bajado la temperatura en un país que se ha impuesto utilizar a los árboles tomando en cuenta ya lo que hay construido, ¿verdad? O sea, aprovechar esos pedazos verdes o abrir posibilidades. Imagínense que hay estudios sobre que el dato es bien interesante. En Japón, cuando empezó en el 1973 a subir el precio del petróleo, y Japón tiene muy poca energía local, digamos, entonces tiene que generar quemando petróleo. Y se dieron cuenta que les estaba subiendo la factura de manera increíble, porque de un barril a 3 empezó a llegar rápidamente a 40 y 50 dólares el barril de petróleo. Entonces los japoneses, que es gente muy práctica y muy organizada, dijeron, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que los aires acondicionados, en vez de funcionar a 23 grados centígrados, los vamos a dejar que funcionen a 25 grados centígrados. O sea, vamos a como quien dice, buscar la tolerancia de la gente en ese tipo de temperatura, digamos, de pasar de 23 a 25. Y le permitieron a la gente en las épocas de verano ir a trabajar sin corbata. Y entonces, eso significa, cuando uno baja 1 grado de temperatura, 1 grado Celsius de temperatura en un sistema de aire acondicionado, un ahorro de alrededor 10% de la energía eléctrica. Ay, Dios. Entonces, cuando usted tiene, en el caso de Singapur, que el ambiente exterior está refrescado por la vegetación, la transmisión de calor del aire externo hacia los edificios, hacia el interior de los edificios, es menor, porque el aire de afuera está más fresco. Entonces las unidades de aire trabajan menos y son más pequeñas. Y eso genera una economía importante. Entonces, si nosotros logramos generar un bosque urbano en San José o en las ciudades de Costa Rica, vamos a tener ventajas económicas en ahorro energético importante. ¿Y cómo hacemos, don Bruno? ¿Cómo le ha ido en este proyecto a usted? ¿Qué ha logrado hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué apoyo? Bueno, no muy bien. No muy bien. Hubo un enorme entusiasmo al comienzo. Hubo ahí algunos acercamientos de la municipalidad con algunos bancos como para tratar de implementar aportes, digamos, de bancos que querían ser carbono neutral o instituciones, ¿no? Después sí hay que reconocer que la municipalidad por su propia cuenta ha empezado a plantar árboles, ha ido colocando árboles. Pero siguiendo esas indicaciones. No. A ver, entonces, ¿para qué tanto trabajo? Ellos han ido dentro de su departamento, digamos. Ellos siempre han tenido una cierta línea de plantar árboles. Yo diría que cuando se empezó a hablar de esto hubo una sensibilización y empezaron a plantar más árboles de lo que venían anteriormente. Okay. Eso es positivo. Pero hay una cuestión que es lo que todavía uno echa de menos. Estas cosas son como muy lógicas, son de sentido común. Así es. Y entonces uno dice, por el hecho de ser de sentido común deberían tener poca resistencia. Pero muchas veces no es así. Por ejemplo, en Paseo Colón, los restaurantes de comidas rápidas se han dedicado a cortar los árboles que están al frente de sus propiedades con el fin de parquear los carros o de facilitarles el parqueo, porque no es que entre 2 carros cabe un árbol, y eso existe en todas las partes del mundo, pero ahí en Paseo Colón los han cortado. Y aquí se los permite el MINAE, se los permite la municipalidad, ahí lo cortan y nadie dice nada, es muy raro. Sin embargo, hay ejemplos ahí en mismo Paseo Colón que hay que destacar. La Toyota, por ejemplo, tiene sus parqueos al frente y ellos han plantado unos árboles, en algún momento se secaron, los reforestaron y los han dejado ahí, los han cuidado. O sea, eso es de destacar. Sin embargo, estos otros de las comidas rápidas como que se jactan de que es mejor cortar el árbol. Nosotros una vez fuimos por hacer una travesura y plantamos frente a uno de estas comidas rápidas un árbol ahí, la fuimos y lo plantamos. No duró un día.
y al tercer día habían chorreado el pedacito de qué bárbaros. tierra que había ahí en esa acera. Entonces, ahí es donde uno dice, pero ¿por qué es esto? Que no ha entendido, que no se ha sensibilizado, hemos fallado en transmitir los mensajes. Y ahí es donde yo creo que el periodismo y este programa, que es muy escuchado evidentemente, tienen una tarea, así con el éxito que ha tenido usted con esto de los paneles solares, empezar a hablar y transmitir y explicar, porque la gente entiende, muchas veces es un tema de que no han entendido bien. Hay otros que son totalmente reacios, como este caso de las comidas, ¿no? ¡Qué vulgaridad! Pero yo creo que al final, ¿no es cierto?, una presión ciudadana, o sea, una comprensión de ciertos temas con una ciudadanía educada genera cambios. Pero vea lo que dice usted. La gente de comida rápida llega, vuela a los árboles y nadie reacciona ni nadie dice nada. Entonces es tierra de nadie a la final, siendo tierra de todos. Eso se sorprende, pero por ejemplo, si la ciudadanía dejara de ir a consumir ahí, de inmediato cambia la posición. Mire, yo no voy ahí porque cortaron todos los árboles y no estoy de acuerdo con eso. Y además, el caso de Costa Rica con el árbol, ¿no es cierto?, hay ahí como un matrimonio que es como indisoluble, es muy interesante. Costa Rica revirtió su deforestación, lo que es una cosa realmente emblemática a nivel mundial. Ya en este momento tiene más del 50% de su territorio con cobertura vegetal. Eso es fantástico. Claro. Entonces, hay una relación de el ciudadano con el árbol y con la vegetación. Sin embargo, eso no lo hemos sabido traer a la ciudad. Lo entendemos en los parques, lo entendemos en todo lo que es fuera extra urbano, pero ese concepto, esa relación del ciudadano con el árbol, no hemos sido capaces de traerlo a la ciudad en la amplitud que uno quisiera. Por ejemplo, la sabana es muy interesante, el caso de la sabana. Y dígame usted, ¿qué país del mundo se da el lujo de cambiar árboles que no son los autóctonos por las especies endémicas en un parque del tamaño de la sabana? O sea, eso es una cosa que uno dice, wow, aquí hay una gente que está pensando bien. Y eso es de destacar. Esos árboles que ha plantado INVIO ahí son realmente árboles robustos, muy bonitos, y ahí están creciendo. Y en un plazo muy corto vamos a volver a ver la sabana con una biodiversidad nueva, porque antes eran eucaliptus, que son árboles que vienen de Australia y que además tienen el problema que se chupan el agua, entonces no servían. Ahora hay un cambio interesante, vamos a tener una flora mucho más rica y una fauna también mucho más rica. Cuando una persona quiere seguir los consejos o apoyar este proyecto, don Bruno, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo apoyamos? ¿Qué le decimos? Aquí la gente nos está diciendo que pongan la lista de los árboles, que dónde se pueden encontrar, que cómo hacemos para hacer esto, ¿cómo hacemos? Todo este proyecto está explicado en la página web del Instituto de Tropical, que es www. Ahí está. www.arquitecturatropical.org. No, y ahora vamos a hacer un reportaje especial en ameliarueda.com con todos los datos para que usted pueda ver y hacer. Sin embargo, hay otra cosa, Amelia, que a mí me parece que todavía es interesante. Mire, Costa Rica, desde el año 90 y algo, fue el 97, fue que empezó a vender los certificados de fijación de carbono, ¿no es cierto? Y eso es una práctica, Costa Rica fue pionera y tuvo éxito. Eso de que usted vende 1 hectárea de bosque a una empresa X o un país X, ¿no es cierto?, que dice, yo pago para que esa hectárea se conserve y le pago al país, ¿no es cierto? Eso está muy bien, pero Costa Rica no tiene el tamaño de Brasil, entonces termina siendo una actividad que está limitada.
Entonces, muy bien, en algún momento se pensó, decir, bueno, pero mira, nosotros tenemos una biodiversidad que es importante. Entonces, no podemos comparar el aporte al planeta, al ecosistema, de una hectárea de bosque tropical con una hectárea de bosque de la Patagonia o de Siberia o de Suecia, que son prácticamente monoespecies. Hay prácticamente un único árbol que se repite al infinito, grandes extensiones, pero que no tienen la biodiversidad. Entonces, el que más le ayuda al ecosistema del planeta es el bosque tropical, porque es más biodiverso. Claro. Entonces, uno podría decir, ok, pero es que yo te vendo biodiversidad, no te vendo fijación de carbono solamente. Entonces, si me pagabas 100 por la fijación de carbono, tienes que pagarme 200 o lo que sea, ¿no es cierto? Habrá que calcularlo por la fijación de la biodiversidad, que es la que tiene un impacto más positivo en el planeta. Okay. Entonces nosotros dijimos, ¿y por qué no vamos todavía más allá con esa idea? Y hacemos unos certificados de biodiversidad urbana. Claro. Biodiversidad urbana. Claro, porque tenemos el beneficio ahí donde vivimos. Claro. Y con este plan, ¿no es cierto?, de floresta urbana, que es transformar San José en un bosque, podemos lograr eso. Podemos lograrlo. Tenemos las especies, tenemos la flora, la fauna va a llegar, ¿no? Y además podemos tener árboles frutales en los parques. ¿Ah? Entonces, podemos generar todo un impacto alrededor. De vida, de calidad de vida, ¿no es cierto?, donde la gente viva mejor. Y cuando haga mucho calor se siente, vaya al parque, juegue y todo, porque va a sentir, sí, pero qué difícil. Lo que es interesante es esto, es que nosotros tenemos todos los elementos, nos falta la voluntad. Sí, y la acción. Sí, fíjate, cuando nosotros hicimos, este proyecto está inspirado en la experiencia que tuvimos con un grupo de arquitectos cuando le planteamos al alcalde en la Municipalidad de San José el proyecto San José Posible, que era justamente hacer algunas acciones dentro de la ciudad para mejorar la calidad de vida. Y entonces ahí escogimos la Avenida 4 porque queríamos pasar la actividad comercial que hay en la Avenida Central al otro lado de la Avenida Segunda. O sea, ahí había chance, ¿no es cierto?, de una infraestructura existente que podíamos recuperarla y rescatarla. Y ahora uno va ahí y eso es una maravilla. O sea, es un hormiguero de gente feliz. Ahí antes eran puros buses. Bueno, pusimos en línea 9 instituciones. 9. Que aquí es una maravilla. Y finalmente se logró. El alcalde apoyó. El presidente de la República dio también órdenes. Varios ministros se cuadraron. Hubo que presionar un poquito por aquí, por allá. Entró bomberos, o sea, todo. Y después finalmente, con la ayuda de la Unión Europea, se logró construir ese paseo. Entonces nosotros quedamos muy entusiasmados porque dijimos, bueno, hemos logrado concertar una serie. Seguir construyendo el bosque. Eso, vámonos ahora a algo más grande, más amplio, pero nos encontramos de que, bueno, no tuvimos el apoyo que hubiéramos deseado. Entonces ya se complicó la cosa y dijimos, bueno, tenemos la carreta empantanada aquí, se nos complicó la cosa. Pero bueno. ¿Y por qué, don Bruno? Porque aquí yo no creo ¿qué interés va a tener alguien en parar un proyecto así? O sea, el interés debería ser en ayudar, en fomentarlo. Lo que pasa, Amelia, es lo siguiente, es que los enredos administrativos que hay son de tal magnitud, que las cosas se enredan, se empantana la carreta, los mecates se amarran y desamarrar todo eso requiere no solo unos peones, que éramos nosotros, que estábamos ahí todos los días, sino que también gente con autoridad dentro de todo eso. Claro, y liderazgo y liderazgo para desamarrar esos nudos que hay, ¿no es cierto? Y hacer que las cosas fluyan. Pero es ahí donde nos encontramos con cosas complicadas, o sea, siempre hay celos en todas las instituciones y todo, evidentemente,
pero lamentablemente no prosperó. Pero yo no pierdo la esperanza. Yo no pierdo la esperanza porque creo que es un proyecto que tiene valores sensatos. Surge del sentido común y de cómo es una identidad de Costa Rica, que es a través de la relación de los ciudadanos con el medio ambiente. Y eso podemos llevarlo a la ciudad. Y la gente puede escribir aquí en esta página a ustedes. Sí, claro. Sí, claro. Y ahí establecemos... esa página la visitan desde más de 90 países del mundo, la página del instituto. Y nosotros ahí les vamos a contestar y eso. No, pero yo quiero ayudarle también. ¿Cómo le ayudo? Ok, hagamos un plancito. Hagamos un plancito. Sí, claro. Pidámosle a varios ministros que vengan y conversamos. ¿Por dónde va usted? Y llegué hasta aquí. Quisiéramos tomar, no sé, este kilómetro para hacerlo. Y traemos a la gente aquí. Vemos cómo le ayudamos, Bruno. Sí. No, excelente, buenísimo. Muchísimas gracias. Yo ahí en mi casa, allá, siempre uno tiene que comenzar en la casa. Voy a ver cómo hago. Yo tengo unos arbolitos plantados. Creo que son solo roble sabana. Ya me dieron los primeros hijitos. Es grande, el roble sabana es grande. Sí, es grande. Y tengo el del amarillo. Ah, el cortés. O el caña fístula. No, el cortés. Y también me dio unos hijitos chiquitos, unas flores. Uno suponía que el cortés amarillo era de Guanacaste, pero no. Nosotros sabemos de unos corteses amarillos arriba en 1400 metros sobre el nivel del mar. No son los árboles gigantescos de Guanacaste, pero ahí dan sus floripondios grandes. Preciosos, sí. Bueno, yo le ayudo, vamos a planear. Súper. Y vamos a traer aquí, usted nos dice, y Jimena, que nunca viene, ella está ahí también porque es apasionada. Jimena es la esposa de don Bruno. Saludos, Jimena. Podemos plantear ya de verdad un proyecto, una parte, decir, bueno, este kilómetro, claro, o no sé, lo que usted quiera, y traemos a los ministros y hablamos y enamoramos a la gente de la idea para que esa comunidad también se una a ayudarle. Mire, es decir, a una idea que le llegó su tiempo y su hora, así es, no hay nada que lo pare. Así es, así es. Yo creo que en este momento que tenemos un cambio climático encima, donde tenemos que bajar la isla de calor, tenemos que refrescar nuestras ciudades, esto se puede hacer. Esto se puede hacer. Vamos a terminar aquí y quedar con don Bruno en un próximo programa, pero ya vamos a venir con gente, qué alcaldes ocupa, qué ministros, a quién necesita, y la comunidad también la vamos a contactar cuando él nos diga, para que la comunidad también se case con la idea. Qué bonito, eso me ilusiona, y así los ilusionamos a ellos, claro, y vamos creciendo ese bosque urbano. Eso ¿Le parece? Sí, claro. Nosotros somos de ese partido, el partido que la gente dice gente más necia o más loca, pero nosotros somos de ese partido, y don Bruno ha logrado cosas extraordinarias, así que tengo que acercarme a don Bruno y a sus proyectos para ver si logramos hacer un San José mejor, de verdad, y luego pasamos a La Juela, y luego pasamos a Heredia, y ahí nos vamos, ¿verdad, Bruno? Así es, no, muchísimas gracias por la generosidad. No, pero quedamos conectados en esa idea, claro, con la promesa de que pronto volvemos a un programa ya estructurado y a una zona, y sobre todo para que usted vea cómo puede cambiar su comunidad si usted se apunta, y si quienes nos tienen que apoyar desde la estructura de Estado nos apoyan también. ¿De acuerdo? Ya volvemos. Gracias. Muchísimas gracias.